La doctora Carmen Rojo es la jefa de la División Perinatología y Salud Mujer del Ministerio de Salud Pública. Está acá con nosotros. Doctora Rojo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Carmen, ¿no? Y estamos conmemorando, transitando el mes, ¿cómo lo diríamos? El mes del cáncer. Es muy fuerte, ¿no? Decirlo de esa manera. En realidad, por ejemplo, el cáncer... Cada cáncer tiene como su día y su mes. En realidad este es el mes del cáncer de mama. El cáncer de mama. Claro, y el 19 de octubre se conmemora, digamos, como la Organización Mundial de la Salud determinó ese día para crear conciencia, ¿sí? Y promover el acceso a las mujeres a un tratamiento, a un seguimiento y un diagnóstico oportuno y eficaz. Claro, entonces, como que se extiende todo el mes. Ya empezaron a hacer una maratón que empezó ya en septiembre, en donde concurrieron muchísimas mujeres. Sí. Y en cada centro de salud se están haciendo distintas actividades. En las escuelas se habla del tema, es decir, como que se toma como el mes de octubre, el octubre rosa que le decimos. ¿Por qué tenemos pudor, prurito de decir la palabra cáncer? Es difícil hablar del cáncer porque, ¿sabe? Es muy sensible cuando el familiar o alguno ha pasado por un cáncer. Entonces, es como que por ahí puede sonar demasiado frívolo la palabra decirla, pero para aquel que ha sufrido o ha tenido la posibilidad de tener un familiar con un cáncer, sabe que hay una sensibilidad especial en esa palabra. Entonces, la idea es... Nosotros la idea de la prevención primaria, de tener factores de riesgo que son muy positivos con respecto a todos los cánceres, que es la vida sana, por ejemplo, tener un peso adecuado, la alimentación adecuada, y también en una salud mental, porque también todo implica que nuestros mismos... No es que los pensamientos no van a producir el cáncer, pero sí nos ayudan a enfrentar la patología. Bueno, está estudiado, ¿no? Que segregamos hormonas que hay nos mucha generan... gente que describe y por supuesto los mastólogos siempre saben decir, yo no soy mastóloga, pero el médico que recibe a la paciente con cáncer de mama, hay un grupo de pacientes que tienen alguna, digamos, una depresión, alguna falta de estima, alguna cuestión con un estrés muy grande que han pasado. Termina explotando. Y termina de alguna manera con un cáncer de mama. De todas maneras, los cánceres pueden aparecer en los niños, en los grandes, en realidad. Es como todo digamos, una entidad que yo como docente también es difícil enseñarle a los alumnos que lo hacen seguramente los especialistas en comunicación, en cómo nosotros hacemos esta forma de comunicarlo. Carmen, ¿cómo se le dice a una paciente que tiene cáncer? En realidad no hay una forma de decir, porque hay pacientes que ya vienen sabiendo que tienen algo, son bastante estudiadas, ahora tenemos el acceso a internet, Sí. Google, Bueno, pero un tumbito, Generalmente cuando nosotros tenemos alguna duda, tanto por ejemplo para la patología de mama, patología de cuello, siempre nosotros decimos estamos acá, vos estás acá, y en este caso es para ayudarte a enfrentar la enfermedad. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos un diagnóstico y un nombre, al tener el nombre ya sabemos a quién vamos contra quién vamos a actuar. ¿Cómo es el tratamiento hoy ante un diagnóstico de cáncer de mama? En realidad tendríamos que llamar a los mastólogos, pero yo le puedo contar que cuando nosotros se comenzó mi vida de profesional hace años, podíamos atender a las mujeres sin hacer especialidad. Ahora el cáncer de mama es tratado por especialistas. Es una especialidad que se llama mastología, que él determina
cuál sería el pronóstico, el diagnóstico, cuáles son los tratamientos para cada caso personalizado. O sea, esto no es que si a mi vecina le hicieron quimio, a mí me hacen quimio, o le hicieron rayos, a mí me hacen rayos, no es así. No, nosotros tenemos el Instituto Nacional del Cáncer, que es nacional, que este año cumple 10 años, que determina la calidad de nuestros mamógrafos, de nuestros profesionales, y tenemos 2 unidades de mama que están en los hospitales Marcial Quiroga y el Hospital Rawson. Esas unidades de mama tienen no solamente el mastólogo ginecólogo, el cirujano, sino también trabajadora social, radiólogo, hematólogo, el diagnóstico por imágenes, psicólogo, un montón de personas que van a actuar para mejorar la calidad y el tratamiento oportuno y eficaz para esa paciente. Carmen, sabemos por reiteración que en este caso, como en muchos otros, pero en este caso en particular, el diagnóstico temprano es el que te da toda la expectativa por delante, ¿no? Nosotros tenemos cánceres que por ahí nos dan algunos indicios. Por ejemplo, el cáncer de cuello, puede haber una mancha que puede decir que después podemos tener una lesión que puede dar, después de algunos años, nos puede dar una patología. En el cáncer de mama, cuando nosotros tenemos algo, ya es tarde. Es decir, nosotros la tendencia mundial es tratar de hacer tamizajes a mujeres sanas para llegar al tratamiento y al diagnóstico oportuno. En realidad estamos buscando diagnósticos de mamografías que tengan un BIRAT 3 o 4, que quiere decir que tengan algún diagnóstico necesario de seguimiento oportuno por un mastólogo. ¿Alguna anomalía? Anomalía. O sea, cuando algo no salió normal. Nosotros no podemos no sabemos quién va a dar 4 y 3, pero sí podemos determinar que todas se hagan el estudio oportuno y derivar en forma oportuna a las pacientes. ¿Y esto se hace con mamografía? Se hace con mamografías, sí. Dicen las mujeres que es horrible la mamografía. La mamografía es el gold estándar. ¿Qué quiere decir cuando decimos un gold estándar? Es el estudio con el que se diagnostica el cáncer de mama. Como complemento tenemos la ecografía y tenemos la mamografía. En nuestra provincia hay un estudio de tamizaje que se llama dispositivo mamario, que es el que se coloca en los centros de salud. El cartoncito que sí. ese es un estudio de tamizaje, que es un estudio solamente que determina la diferencia de temperatura. No es un estudio diagnóstico, pero es un estudio de tamizaje y sobre todo nos da la población de riesgo. Y ahí es donde es importante, porque la población de riesgo del cáncer de mama ya está estudiada. Ya sabemos que si tenés 50 años, si tenés antecedentes de riesgo, si fumás, si tenés sobrepeso y si tenés una vida demasiado estresada, tenés todas las fichas para tener cáncer de mama. A ver, de nuevo, las 5 características, los 5 requisitos, a ver. Y bueno, es más frecuente cuando tenés 50 años, es más frecuente cuando hay algún indicio de alguna herencia, de alguien que tuvo en la familia. Es más frecuente si sos sedentaria, fumadora y que tenés un sobrepeso. Es decir, que esos son los factores de riesgo, que algunos son modificables. Claro. Por eso dentro de los factores de riesgo se van a evaluar los que se pueden modificar, tratando de hacer posibilidad de que se mejoren, pero hay otros que como la edad y la herencia no se puede. Eso no se Entonces, en ese caso, al conocer los factores de riesgo de nuestra población, podemos determinar cuál es un plan de acción. Al tener diagnosticada en 5 zonas, nuestras zonas sanitarias en 5 zonas, entonces se determina que en cada zona hay como 10 lugares donde se realizan los test con los factores de riesgo. O sea que, a ver, hoy cualquier mujer de San Juan puede, en un radio relativamente cercano a su domicilio, hacer una consulta de este tipo. Es la primera vez en la provincia. Pero digo, porque sí, no hace falta tener un síntoma. No. De eso estamos hablando. Eso estamos hablando del tamizaje. Del tamizaje sería prevención primaria, no confundir, porque nosotros también sirve este método, porque el dispositivo no es un diagnóstico, el dispositivo acerca, nos conocemos cuáles son sus factores de riesgo, le damos el pedido de mamografía y ecografía, ¿sí? Porque sabemos que la mamografía es el estudio con el que la paciente debe realizar el diagnóstico de cáncer de mama. Hay estudios complementarios, ecografía en caso de lesiones que son más quísticas y también la resonancia. Por supuesto, los mastólogos hacen las punciones y hacen todo el seguimiento, pero digamos la forma de que mejor estamos acá en una televisión, que podamos dar
y no iniciativa, es dar mejores condiciones de vida a nuestros pacientes, diciéndoles que se acerquen, que traten de tener buenos hábitos, y que lo que nosotros hemos detectado, y que usted creo que lo dijiste, era el miedo. La paciente tiene mucho miedo al resultado. Entonces, bueno, una de las cosas que hay que enfrentar, nosotros se hacen talleres, sobre todo cuando se están colocando los dispositivos, para que ellas entiendan que es un estudio que va a ser posible para realizar la mamografía, y que la mamografía no debe darles miedo. Sí, también que yo siempre digo, cuando se diagnostica una enfermedad en un tamizaje, quiere decir que esa paciente se va a salvar, tiene muchas chances, porque esa paciente no estaba en... Esto significa que esa paciente se va a salvar, porque hubo un diagnóstico... a ver, es como que primerearon a la enfermedad. Sí. O que no lo sabía, o que no se enteró, que no llegó. Entonces, ese es el verdadero secreto de salud, es llegar sin que se sepa que estaba. Entonces nosotros, desde mi humilde opinión, de haber tenido 2.000 mamografías en el 2021 y ahora ya tener más de 8.000, eso hace que nosotros tengamos un nivel bastante importante de mejoría de la patología mamaria en la provincia. Y el otro tema que por ahí parece trivial, pero no, y es que estamos hablando de mamografías gratuitas. Porque si esto hubiera que pagarlo y peregrinar en una obra social para que te lo aprueben y te lo autoricen, sería otro tema. Estamos hablando de un dispositivo del Estado. Además, sabes que nosotros el pedido de mamografía, ya hemos hecho convenio con los 2 mamógrafos más importantes y con todos los que hay en la provincia pública, que el día que vaya la paciente con el papelito que se hizo su estudio, se le hace la mamografía. Los 2 estudios de mayor mamografía, que es Marcial Quiroga y Hospital Rao, son de los cuales la verdad que me siento muy orgullosa de ser parte de esta provincia y de tener esa calidad de mamógrafos y esa calidad de personas que están en los mamógrafos. Nos han ayudado mucho al seguimiento, a ver en qué condiciones podían llegar, y a dar turnos hasta las 14 y 15 horas, que nunca en la provincia nomás se hicieron, solamente en horario de mañana. Es decir que no solamente somos todos, hay mucha gente implicada, trabajadores sociales que hacen el sistema de navegación, que son los que llevan esta mamografía que salió mal a la unidad de mama, para que esa paciente siga o continúe el tratamiento, si en caso le falta algo, que vaya, que la acompañe puede ser hasta llevándola en colectivo, para que no deje de ir al médico. Eso hace trabajo social. Entonces hay mucha gente implicada, ¿sí? No solamente los que hacemos tamizaje, los que estamos abajo, todos los médicos de familia, médicos especialistas, no especialistas, ginecólogos, médicos clínicos que están haciendo su seguimiento, y después tenemos los mastólogos que están regionalizados en la zona, y después tenemos las unidades de mama que también están trabajando excelente. Bueno, está hecha la presentación, estamos transitando el mes del cáncer de mama el 19 de octubre. El 19. Crear conciencia, la verdad. Muchas gracias por invitarme, la verdad. No, es absolutamente necesario, ¿no? Sí. Y llamar a las cosas por su nombre. Obvio, sí, también. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Carmen, muchas gracias.